A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. Desde la ciudad de Loja, haciendo el programa La Corrupción. Aquí se ha hablado de estos temas de corrupción desde hace algún tiempo ya. Este programa, su nombre, el día de hoy debería de alguna manera, o en este programa de alguna manera debería yo, por supuesto, yo respeto el criterio de ustedes, medio no sentirse satisfecho, sino dolido y avergonzado, porque el día de hoy el cumplimiento de la sentencia que tiene que ver con los actos corruptos que rodearon al gobierno de Correa ha sido como una especie de afrenta con la placa que se acaba de poner en las paredes exteriores del Palacio de Carondelet. Miren ustedes a qué tuvo que llegar el país. Los años del correísmo realmente bordearon todo tipo de expectativas respecto de lo que muchos suponían. Yo, desde luego, con todo respeto, estimadas amigas y amigos, me voy a excluir del grupo de entre los que pocos suponían. El año 2006, en la campaña electoral, como candidato en la provincia de Loja, advertía de quién se trataba, del personaje, de quién estaba rodeado, a quién cumplía, qué órdenes traía. Y claro, con desparpajo, Correa le decía al país que fue a visitarlo, a Chávez, en Venezuela, luego de que lo encontró en algún país de Sudamérica, no recuerdo si fue el Uruguay, donde Chávez decía que vino un muchachito y se le inclinó en el sitio donde él se encontraba y le pidió ayuda, y que él supuestamente comentó con su madre y que su madre le dijo ayúdalo. Le contaba al Ecuador, lo comentaba en la campaña electoral. Chávez para este individuo era una especie de un referente, lo que es hoy Maduro para Arauz, exactamente. Quieren incluso repetir la historia, teniendo además como una especie de garante en Correa. Y hoy lo he escuchado al Procurador General del Estado, al doctor Salvador, decir que esa es una placa contra la ignominia, perdón. Así lo ha dicho, así le entendí en uno de los medios de comunicación. Ha dicho que ahí se describe en forma de lo que es capaz un gobernante, una tiranía. Porque claro, un gobernante transformado en jefe de una banda para delinquir no es otra cosa que un tirano, porque abandona de hecho la democracia. La abandona, pues no puede un gobernante que cae en corrupción como el señor Correa autodefinirse como un demócrata, porque la democracia no es eso precisamente. ¿De qué democracia hablamos si su aventura se inicia con un golpe de Estado al Congreso? Y claro, destituyó la mayoría de legisladores con el propósito de tomarse el poder total. Lo de Montecristi fue apenas una parodia, no fue otra cosa. Es probable que algunos ciudadanos pueden haber creído en eso. No me refiero a los que elegían, no, me refiero a los elegidos. Es probable, digo. No ha habido un pedido de perdón formal de aquellos que de Montecristi o en Montecristi ponían
esta de tratar de a la historia lanzarla por la borda. Esa era la actitud y esa era la conducta. Así que este programa se llama La Corrupción. Y precisamente, pues, como no puede ser de otra manera, el día de hoy que vimos poner la placa y que además el señor procurador nos daba cuenta de que los exfuncionarios ahí citados están, o a los exfuncionarios citados en la sentencia, les están embargando los bienes para tratar de cumplir con otros de los capítulos de la sentencia, es decir, repararle el daño al Estado, que era algo así como 14 millones de dólares, dividido para todos ellos una cantidad equivalente como a 700 millones de dólares, 700 mil dólares, perdón. Estoy cometiendo por segunda vez un error. Miren ustedes, ver los bienes del señor Correa en Quito y Guayaquil, que son embargados, los del señor Mera, señor Glass, todos ellos, la señora Duarte, la señora Bonilla, el señor Viteri, más los empresarios privados que hicieron de Paganinis. Seguramente alguno de ellos escribirá o le darán escribiendo algo y dirá que fueron extorsionados, que habían invertido, que pusieron su dinero para las obras y que si no daban la coima que la recibían a través de la señora Pamela Martínez, no les pagaban y que podían irse a la quiebra. Que cualquier cosa podrán decir. No, ni siquiera estoy interesado en referirme a eso. Ya veremos qué es lo que ocurre. Así que con esta placa queda entonces que cumplan con la parte reparativa. Los que están prófugos tendrán que cumplir la condena, o si no, de por vida tendrán que estar prófugos, porque eso dice la ley. Eso escribieron muchos de ellos en la Asamblea de Montecristi, ratificando la imprescriptibilidad del delito de peculado. Es decir, que los que están prófugos no podrán regresar, sino a cumplir la pena a partir del momento en que se entregaran. Chuta, perdónenme el término, pero no es nada fácil, pues. Ya hablando un poco como ser humano, no es nada fácil, desde luego. Habrán algunos de los que se puede hablar así, pero los que armaron la opereta, los que armaron la treta, los que armaron la organización criminal, en que, comenzando por el señor Correa, el señor Glass, el señor Alexis Mera, yo no creo que están en el mismo nivel de que uno pueda llegar a suponer de que, caramba, muy duro. No, porque lo pensaron bien, pero no hay crimen perfecto. Así que eso para abrir este programa. Hay un tema que en los próximos días está casi como una película. El CNE no termina finalmente de definir, de conformidad con la ley, con estricto apego a la norma, el tema de las candidaturas. Y claro, más o menos como que hay un enfrentamiento que busca una cancha paralela entre el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral dice que hay un delito de desacato cometido por los señores integrantes del Consejo Nacional Electoral. Yo no sé si a estas alturas ya el Tribunal Contencioso Electoral ha presentado denuncia formal contra los integrantes del Consejo Nacional Electoral. No conozco realmente. Yo pienso que para hablar del delito de desacato, ellos, como titulares de ese organismo contencioso electoral, deberían, o en su momento,
o debieron en su momento haber presentado la denuncia formal por incumplimiento. Lo que ocurre que el tema del cumplimiento de la sentencia tiene algunas cosas bastante complejas. A ver, el incumplimiento es al auto relacionado con el partido político en referencia al número 11. A eso se refiere. Porque al parecer hay reclamación o hay entendimiento o malentendido de que ese no es el punto. Pero bueno, sea como fuese, deberían resolver ya. Estamos muy cerca de que se inicie la campaña electoral. Yo no creo que el país recuerde un acontecimiento como este. Todo se inició con una manipulación en el tribunal, en el Consejo Nacional Electoral, cuando se dedicó en forma prolija a tratar de eliminar los partidos políticos, particularmente uno. Y por supuesto, ese cálculo después mal hecho hizo que de pronto el Contralor con legítimo derecho actúe en otro tema y que luego, por supuesto, el Tribunal Contencioso Electoral tome las decisiones que tomó y obligue, por supuesto, también al CNE a rehabilitar o reinscribir los partidos políticos. Y bueno, ya estamos en este momento en el proceso. Sí creería que en el país se ha tenido un poquito de recato en algunos casos en cuanto a no iniciar la campaña, porque la restricción de la pandemia hace que los ciudadanos, un poco en una actitud evidente y obvia, obliguen prudencia. Yo he estado personalmente, de alguna manera, recorriendo algunos sitios, medio observando. No es fácil que a nadie se le ocurra, mejor dicho, piensa la gente, venir a este momento, hablar de entrega de cosas como parte de la campaña electoral, lo cual está bien. Pero incluso en algún momento el señor Pita dijo que podría haber la posibilidad de mover la fecha de la primera vuelta, de las elecciones de primera vuelta, lo cual no creo que eso es posible, por cuanto han precluido los plazos respecto de toda la nomenclatura jurídica. O sea, no hay cómo regresar el proceso a una etapa anterior que ya precluyó. Miren ustedes de lo que estamos hablando. Yo escucho a muchos analistas con sensatez hablar de esto y ver cómo ellos también contribuyen, pero no para mal, contribuyen para bien, advirtiendo a los ciudadanos, porque hay gente independiente, hay gente honesta, hay gente con sabiduría, con generosidad, que da sus puntos de vista, no tratando de llevar agua a su molino, ni mucho menos. Da sus puntos de vista respecto de lo que está ocurriendo en el Ecuador en tema electoral. De todas maneras, no deja de preocuparnos el que hasta el momento no se haya tomado una decisión. Muchos o a muchas personas he escuchado decir, están quemando tiempo. También he escuchado decir, parecería que un poco en común acuerdo lanzan la responsabilidad o se lanzan la responsabilidad de uno a otro, del Tribunal Contencioso al Consejo Electoral, el Consejo Electoral al Tribunal Contencioso. Esta ha sido más o menos la actitud en el día a día. Pero aparte de eso, hay un nuevo ingrediente, la Corte Constitucional. Le piden a la Corte Constitucional, no sé si ya enviaron el documento donde
hacen una consulta respecto de un conflicto de competencias, buscando una especie de dirimencia entre quién tiene la competencia. Es que yo soy de última instancia, no es que el otro organismo dice nosotros somos los titulares y únicos responsables del proceso electoral. En medio de esto hay una denuncia penal en la Fiscalía, denuncia penal contra los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Lo que tengo entendido, ellos tienen inmunidad mientras el proceso siga su marcha. Me da la impresión que sobre ese tema seguramente esperarán que termine el proceso, y me pongo a pensar qué sentido tiene lo otro, decir con esto ya me devuelven o me dan razón en algo. Estas cosas no están del todo claras, pero definitivamente la responsabilidad en el organismo electoral y la función electoral, nadie, de ninguna manera, nadie va a poder decir de que no está en manos de ellos este desbarajuste que vivimos hasta el día de hoy. El presidente de la República el día de ayer anunciaba que hoy hará conocer al país su decisión respecto de algunas restricciones a las que nos vamos a ver abocados en las próximas horas. Primero, la advertencia sobre lo que se viene hablando de una cepa, voy a usar los términos de los expertos en esta materia, una cepa nueva hay sobre el tema del coronavirus. Escuchaba al primer ministro británico hablar de que no podría ser tan peligrosa a lo mejor como la anterior, pero que en cambio es de mucho más fácil propagación. Más o menos así se explicó. Claro, el solo estar expuestos a un contagio, no creo que habrá paciente en el planeta que diga, esta no es tanto como la anterior, de suerte que sí es un problema que va realmente a provocar una conmoción. En Europa hay advertencias muy serias, en Alemania la señora Merkel fue muy dura hace algunas horas, hace algunos días, y dijo, nosotros vamos a volver a un confinamiento, vamos a cerrar todo. El escuchar eso a estos mandatarios hace que, por supuesto, nosotros, todos sin excepción, le pongamos un interés particular. Y claro, en estas últimas horas, a ustedes les consta, estimadas amigas y amigos, la gente un poco como que se relajó. Escuchaba al presidente decir que en la bahía han habido miles de personas en las últimas horas. Conversaba algún ciudadano que lo entrevistaba en un medio televisivo y decía, estuve en el centro comercial tal y había una pareja, o sea, un par de dos ciudadanos, un matrimonio, que estaba con todos sus hijos y hasta una chica de servicio. Es decir, eran 9 personas que estaban recorriendo los patios de un centro comercial en el área de comidas. Y bueno, a ver, no es que hemos vuelto a la normalidad, no es que la pandemia desapareció. Escuchamos a las autoridades de salud decir el día de ayer no hubo un solo contagio en tales provincias. Ha bajado el número de muertos en forma considerable, desde luego. Todo eso hemos escuchado. Yo creo que el Ecuador incluso está entre los países que mejor ha manejado respecto del número de contagios, de muertes, etcétera, y por supuesto para bien del número de recuperados, que es muy significativo. Escuché por ahí a alguien que escribía y decía algo así, no me vengas a visitar hoy para que puedas venir mañana.
Me pareció muy sugestivo una cosa de estas. Tenemos que entender que estas Navidades, este fin de año, no es el del 19 ni el del 18. Bueno, pues evidentemente todos los habitantes del mundo no hemos sufrido una pandemia, hemos sido testigos, toda esta generación no, lo conocemos por historia, pero esta Navidad obliga que cumplamos con la restricción. Sí, pues, no podemos decir, y la Navidad, ¿y cómo no vamos a festejar? ¿Y cómo vamos a olvidarnos? ¿Y cómo no vamos a ir a comprar un regalo? ¿Y cómo no vamos a darnos el abrazo? No es posible. Tengamos un poquito de serenidad, si se quiere. Yo no quiero hablar de responsabilidad. Un poquito de serenidad en entender el riesgo. Y miren ustedes, luego de la Navidad y de Año Nuevo tenemos una campaña electoral. Yo no tendría realmente, y no me sorprendería, y no me molestaría en lo absoluto que se restrinja el tema de la campaña electoral exclusivamente al tema telemático, de redes, bajando al mínimo la opción de ese contacto que nos acostumbramos por siempre, puerta a puerta, visitas, una caravana. Ya hay una disposición respecto a las caravanas, pero no las cumplen. Si este momento no estamos en campaña, no la están cumpliendo. En la desesperación de la campaña, seguramente no cumplirán. Por ahí escuché que decía la disposición del CNE que no más de 50 carros de una caravana que no dure más de una hora. ¿Ustedes creen que eso será posible? Yo creo que para ver los resultados, para saber quién gana las elecciones, para estar atentos de quién se posesiona como presidente y como parlamentarios andinos y como legisladores, primero hay que cuidarnos para poder enterarnos, para ser testigos vivientes. El tema no es tan simple como para decir me pongo mascarilla y no pasa nada. No es así. El tema es muy complejo y parece que las restricciones respecto a los ciudadanos que vienen de Europa van a ser muy serias y muy firme la gente en las próximas horas, y me parece bien. Escuché a un ciudadano ecuatoriano desde Londres decir tenía todo listo para viajar y he suspendido mi viaje para el próximo año. Sí, debe ser muy duro, por supuesto, porque un viaje en esas circunstancias, y en cualquier circunstancia, venir desde ese país desde Inglaterra hasta el Ecuador, resulta, o mejor dicho, es producto de un gran análisis primero, de una organización respecto del trabajo, respecto a los estudios, etcétera, y lo suspendió al viaje. Y por supuesto, la decisión, porque además no podía llegar al Ecuador. Yo creo que hay un asunto bien interesante que no creo, pues, que tampoco las personas encargadas de estos temas no tendrán precauciones. No hay desde ese país vuelos directos al Ecuador, pero hay conexiones con diferentes aeropuertos del mundo. Así que si alguien trata de burlar, y ojalá no fuese ese el caso, viniendo desde ese país al Ecuador, yendo por otro país, ingresando como último puerto por el Perú, por Colombia, etcétera, es cuestión de ver el pasaporte desde los últimos días, dónde embarcó, en qué líneas, qué aerolíneas ocupó, etcétera, etcétera. Lo que deberíamos apuntar es que la gente contribuya. Ya la experiencia que vivimos fue demasiado dura.
Creo que son poquísimas las familias, hablando del Ecuador, poquísimas las familias que no han tenido la novedad y la triste realidad del desaparecimiento o de la desaparición de uno de sus seres queridos. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana y a cuidarnos. Pongamos todo de nosotros, nuestra voluntad, nuestra firmeza, nuestro deseo y nuestra responsabilidad de cuidar de nosotros, por supuesto, para cuidar la vida de los demás o a la inversa. Qué gusto haber estado con ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.